El sol de justicia del mediodía caía a plomo sobre un descampado de obras abandonado en las afueras de Sevilla, convirtiendo aquel paisaje desolado en un verdadero infierno de polvo y desesperación. El termómetro ya había superado los 40 grados, creando ondas de calor que bailaban sobre la tierra agrietada como fantasmas de los condenados. En el centro de este páramo, atada sin piedad a un pilar de hierro oxidado y dentado, yacía una criatura cuyo sufrimiento era casi imposible de mirar. Ángel, una Golden Retriever que alguna vez fue majestuosa, había quedado reducida a un esqueleto tembloroso, con su pelaje dorado apelmazado por la mugre y el sudor. No solo estaba atrapada, estaba siendo cocinada viva lentamente por los elementos despiadados, abandonada en un lugar donde nadie debía encontrarla jamás. El silencio de la zona era pesado, roto únicamente por sus jadeos roncos y superficiales buscando aire. Su cuello estaba en carne viva y sangrando, rodeado por un lazo retorcido de alambre de espino que se clavaba más profundo en su carne con cada movimiento desesperado que hacía. El dolor debía ser insoportable, un agudo recordatorio de la crueldad que había soportado, pero la agonía física era la menor de sus preocupaciones ahora mismo. Sus ojos, nublados por el agotamiento y el terror, estaban clavados fijamente en una caja de cartón situada a solo 3 metros de distancia, angustiosamente fuera de su alcance. Esa caja estaba precintada con gruesa cinta industrial, expuesta directamente bajo el sol abrasador como si fuera un horno. Dentro estaban sus 5 bebés, sus cachorros, que habían estado llorando durante horas, pero ahora la caja estaba aterradoramente quieta. Ángel dejó escapar un gemido bajo que partía el alma, tirando del alambre hasta que la sangre goteó por su pecho, pero el metal no cedió. Era una madre forzada a ver cómo sus hijos enfrentaban una muerte silenciosa mientras ella permanecía impotente. No debía acabar así para un alma tan pura como la de Ángel, que solo había conocido cómo amar y confiar en los humanos. Apenas unas horas antes, un coche de lujo había entrado en este lote olvidado, conducido por una mujer que parecía tenerlo todo, pero que poseía un corazón más negro que el carbón. Las cámaras de seguridad de un edificio lejano revelarían más tarde al monstruo disfrazado, una mujer bien vestida, arrastrando a Ángel fuera, riéndose mientras ataba el alambre y luego, con total frialdad, arrojando la caja de cachorros sobre la grava ardiente antes de acelerar y largarse de allí. ¡Qué sinvergüenza! Esto no fue un accidente, fue una ejecución. Ángel había ladrado y suplicado, moviendo la cola confundida al principio, pensando que era un juego, hasta que el polvo se asentó y la realidad del abandono aplastó su espíritu. Ahora, deshidratada y cerca de la muerte, apoyaba su cabeza sobre las piedras ardientes, con la lengua seca y blanca como el pergamino, rezando por un milagro que parecía imposible. Esta pobre madre está sufriendo más allá de lo imaginable. Antes de ver si llega ayuda, por favor, suscríbete a nuestro canal y comenta rezar para enviar fuerza a este angelito. Ella necesita un milagro ahora mismo, pero el destino, o quizás algo mucho más divino, tenía un plan diferente para esta tragedia hoy. A kilómetros de su ruta prevista, Caleb, un electricista de mantenimiento curtido, con manos callosas y un corazón de oro, estaba maldiciendo su GPS que no funcionaba bien. Su vieja furgoneta, llena de herramientas y con una Biblia desgastada en el salpicadero, le había llevado por este camino de tierra sin salida, buscando un atajo hacia una obra. Estaba a punto de dar la vuelta, frustrado por el calor y el retraso, cuando decidió parar y revisar un ruido extraño en su rueda trasera. Fue un momento mundano, un simple giro de suerte, pero al bajar de su cabina con aire acondicionado hacia el calor sofocante, el silencio del descampado fue atravesado por un sonido tan débil que casi se lo llevó el viento. Un gemido desesperado y moribundo. Caleb se quedó helado, agudizando sus sentidos mientras escaneaba el horizonte lleno de escombros, secándose el sudor de la frente. Era un hombre que creía que Dios nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando pensamos que estamos perdidos. Caminó entre montones de hormigón y varillas de acero, entornando los ojos contra el resplandor
hasta que su mirada aterrizó en la desgarradora silueta de la Golden Retriever. Ángel también lo vio. En ese momento, no gruñó ni enseñó los dientes para defenderse. No tenía fuerzas para el odio. En su lugar, reunió la ultimísima gota de energía de su cuerpo fallido para levantar la cabeza y golpear su cola una vez, débilmente, contra el suelo. Sus profundos ojos marrones se clavaron en los de él, gritando una súplica silenciosa que ninguna palabra podría expresar jamás. Por favor, sálvalos. Verla así le rompió el corazón a Caleb en 1000 pedazos, enviando una onda de choque de adrenalina por todo su sistema. No solo vio a un perro, vio un alma sufriendo que había sido traicionada por la misma especie que había nacido para amar. Corrió hacia ella, sin importarle las rocas afiladas que rasgaban sus botas, con la mente a 1000 por hora llena de horror al acercarse y ver el alambre de espino cortando su cuello. «Ay, mi niña, ¿pero qué te han hecho?», murmuró con la voz entrecortada, cayendo de rodillas a su lado en la tierra. Pero cuando extendió la mano para consolarla, Ángel no se apoyó en su caricia. En cambio, empujó frenéticamente su mano con el hocico y señaló con la nariz hacia la caja de cartón silenciosa. Caleb siguió su mirada, y cuando vio la cinta aislante y el leve, casi imperceptible movimiento dentro, se le heló la sangre en las venas. La realidad le golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Había criaturas vivas atrapadas dentro de ese ataúd precintado. Se arrastró hasta la caja, con las manos temblando por una mezcla de furia y pánico. Cartón ardía al tacto, irradiando calor como un horno. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Seguían vivos siquiera? El silencio que provenía del interior era ensordecedor, un contraste aterrador con el latido caótico de su propio corazón. Miró hacia atrás a Ángel, que lo observaba con una intensidad que le atravesaba el alma. Su vida pendía de un hilo, y sin embargo, su única preocupación eran los bebés que no podía alcanzar. Esa era la definición definitiva del amor de una madre, soportando la tortura solo para vigilar a sus pequeños. Caleb sabía que tenía que actuar con precisión quirúrgica y a la velocidad del rayo, pero la situación era crítica. Corrió de vuelta hacia Ángel primero, necesitando liberarla para evaluar el daño, pero el alambre estaba enredado en un nudo complejo y oxidado que desafiaba sus dedos desnudos. Cuanto más tiraba, más gemía Ángel, con las púas de metal amenazando con cortar una arteria principal si hacía un solo movimiento en falso. Maldijo al monstruo que hizo esto, sintiendo una ira justa hervir en su interior que no había sentido en años. Era un hombre fuerte, pero la fuerza bruta no funcionaría aquí. Necesitaba herramientas, y las necesitaba para ayer. El reloj corría en contra, y la muerte rondaba sobre este sitio de construcción, esperando reclamar 6 vidas inocentes. Esta situación es crítica. ¿Crees que Caleb llegó a tiempo para salvar a los cachorros de la caja? Dale al botón de me gusta si crees que Dios lo envió aquí por una razón. Recemos para que pueda sacarlos antes de que sea demasiado tarde. Caleb se levantó de un salto, levantando polvo con las botas mientras corría hacia su camioneta con la desesperación de quien persigue un tren que se escapa. Cada segundo perdido era otra gota de vida que se escapaba de Ángel y sus bebés atrapados. Abrió de golpe la pesada puerta de metal de su caja de herramientas, rebuscando frenéticamente entre llaves y martillos hasta que sus dedos se cerraron alrededor del frío acero de su cizalla industrial. También cogió su garrafa de agua helada, con la condensación goteando por el lado como si fueran lágrimas. El calor era implacable, un peso físico sobre sus hombros, pero Caleb ignoró el sudor que le escocía en los ojos. Estaba en una misión divina, y fracasar no era una opción. Regresó corriendo a la escena, con el corazón golpeándole las costillas a un ritmo frenético. La prioridad era la caja. Si esos cachorros seguían ahí, se estaban asando en un horno de cartón. Caleb cayó de rodillas junto al paquete encintado, aterrorizado por el calor que irradiaba. No se atrevió a rasgarlo de inmediato, temiendo que el golpe de aire caliente o el shock de lo que pudiera encontrar dentro fuera fatal. En su lugar, desenroscó el tapón de su garrafa y empezó a verter con cuidado el agua helada sobre el cartón, empapando los lados para bajar la temperatura.
Era un riesgo calculado, un intento desesperado de enfriar el infierno antes de exponer las frágiles vidas al sol cegador. Ángel lo miraba con los ojos muy abiertos por el miedo, respirando de forma entrecortada. No entendía qué hacía aquel extraño con el agua, pero sentía su urgencia. Cuando Caleb centró su atención en ella, el terror en su mirada se disparó. Se encogió cuando él se acercó con la enorme y amenazadora cizalla, tensando el cuerpo anticipando más dolor. El trauma de su maltrato estaba fresco. Las últimas manos humanas que la tocaron la habían atado para morir. «Tranquila, guapa, estoy aquí para ayudarte», murmuró Caleb con la voz quebrada por la emoción. Necesitaba que confiara en él, pero la confianza era un lujo que ella no podía permitirse. Se movió despacio, transmitiendo paz, aunque sus alarmas internas gritaban. El alambre estaba enrollado con una fuerza diabólica, las púas enterradas profundamente en la piel sensible de su garganta. No era solo un nudo, era una maraña de óxido y crueldad diseñada para sujetar a un oso, no a un perro noble. Caleb colocó las mandíbulas de la cizalla, pero tenía las manos resbaladizas por el sudor y el ángulo era terrible. Intentó hacer palanca, pero el pilar oxidado bloqueaba su movimiento. Un resbalón, solo un mal movimiento de su mano, y las cuchillas afiladas podrían rebanar la yugular de Ángel en lugar del alambre. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ángel soltó un gemido bajo y patético cuando el metal frío de la herramienta rozó su herida abierta. De repente, Ángel entró en pánico. Quizás fue el dolor o un recuerdo de su maltratador, pero se sacudió violentamente contra la atadura. «No, no, quieta», suplicó Caleb, soltando la cizalla para sujetarle la cabeza con suavidad, pero con firmeza. El alambre se clavó más hondo y brotó sangre fresca, roja y brillante, manchando su pelaje dorado. Fue un momento crítico que detuvo el corazón de Caleb. Si no se calmaba, se mataría a ella misma antes de que él pudiera salvarla. Pegó su frente contra la de ella, ignorando la mugre y la sangre, y tarareó un sonido bajo y constante. Necesitaba transferirle su calma, dejar que sintiera su latido y supiera que era un amigo. Milagrosamente, se quedó inmóvil, clavando sus ojos en los de él, sintiendo la verdad en su alma. Con Ángel momentáneamente quieta, Caleb aprovechó su oportunidad. Volvió a colocar la pesada cizalla en su sitio, mordiéndose el labio hasta sentir sabor a hierro. Apretó las mandíbulas alrededor de la parte más gruesa del bucle de alambre y empujó con todas sus fuerzas. Los músculos de sus antebrazos ardían. Las venas se hinchaban por el esfuerzo. El alambre era terco, antiguo y endurecido, resistiéndose a la fuerza de la herramienta. Por un segundo aterrador, la cizalla se atascó, negándose a partir el metal. Caleb apretó los dientes y soltó un rugido de esfuerzo, poniendo todo el peso de su cuerpo sobre el mango. ¡Clac! El sonido resonó como un disparo en el descampado silencioso. La tensión se liberó al instante. El alambre saltó y Ángel cayó inerte contra la tierra, con el lazo que la asfixiaba finalmente roto. Caleb trabajó rápido para desenrollar las espirales de púas restantes, con dedos delicados mientras sacaba los pinchos de su carne viva. Cuando cayó el último trozo, el daño era visible y horroroso, un anillo profundo y furioso de tejido en carne viva alrededor de su cuello, pero era libre. Sin embargo, no intentó huir, no intentó morder. En su lugar, hizo algo que rompió a Caleb por completo. Ignoró su propia libertad y arrastró su cuerpo débil y tembloroso hacia la caja de cartón mojada. La golpeó débilmente con la pata, soltando un ladrido suave, lleno de preguntas. Caleb sabía lo que tenía que hacer. Sacó la navaja de su cinturón y cortó la cinta empapada de la caja, conteniendo la respiración. Este era el momento de la verdad. Al retirar las solapas, subió el olor a cartón húmedo y caliente y a cachorro. Dentro, 5 cuerpos diminutos yacían amontonados, inmóviles. Parecían pequeños peluches que habían sido descartados. No había movimiento, ni chillidos, solo una quietud aterradora. Ángel soltó un sonido que era mitad aullido, mitad sollozo, metiendo el hocico en la caja para empujarlos. El estómago de Caleb dio un vuelco.
Había llegado demasiado tarde. Iba esta misión de rescate a convertirse en un funeral. «Vamos, pequeñines, luchad», susurró Caleb con la voz temblorosa. Metió la mano y cogió al primer cachorro, un machito de color crema. Estaba flácido y alarmantemente caliente. Caleb se echó un poco de agua en la mano y se la frotó en las encías y la barriga. Nada. Cogió otro y otro mojándoles el pelo, intentando simular el lametazo refrescante de una madre. Los segundos parecían horas. Ángel estaba frenética ahora, lamiendo los cuerpos sin vida con una desesperación dolorosa de ver. El calor había apagado sus sistemas, poniéndolos en un sueño profundo para proteger sus órganos. Entonces, un milagro. El pequeño cachorro crema jadeó, una pequeña y ronca toma de aire que sonó como la sinfonía más hermosa que Caleb había escuchado jamás. Luego una tos, luego un chillido débil y agudo, uno a uno, mientras el agua enfriaba su piel y la lengua de su madre estimulaba su circulación. Los cachorros empezaron a moverse. Era caótico y sucio, pero era vida. No estaban fuera de peligro, ni mucho menos, pero respiraban. Caleb no perdió ni un segundo más esperando una recuperación completa allí en el polvo. El sol todavía intentaba matarlos. Necesitaba llevar a toda esta familia a un entorno controlado de inmediato. Cogió la caja con los cachorros, que ahora se retorcían débilmente, y los llevó a su furgoneta. Ángel, a pesar de su agotamiento y sus heridas, sacó fuerzas para ir tras él a trompicones, negándose a perder de vista a sus bebés. Caleb abrió la puerta del copiloto y subió a Ángel al asiento. Su cuerpo pesado era prácticamente peso muerto en sus brazos. Ella se acomodó al instante, sin quitar ojo de la caja que él puso en el suelo. Puso el aire acondicionado al máximo y el aire fresco les golpeó como una bendición. Mientras cerraba la puerta de un golpe y corría al lado del conductor, miró atrás por última vez al pilar y al alambre, los instrumentos de tortura que dejaban atrás. Dentro de la furgoneta, la atmósfera cambió del pánico a una misión tensa y concentrada. Caleb arrancó el motor y el rugido del diésel ahogó el silencio del descampado. Miró a sus pasajeros. Ángel tenía la cabeza colgando sobre el borde del asiento, vigilando la caja de abajo. Levantó la vista hacia Caleb y por primera vez su cola dio un golpe lento y rítmico contra la tapicería. Era un gracias, una rendición. Sabía que estaba a salvo, pero al mirar su cuello ensangrentado y a los cachorros letárgicos, Caleb sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Estaban vivos, pero estaban rotos. Están fuera del sol, pero el peligro es real. Ángel está gravemente herida y los cachorros apenas se aferran a la vida. Si quieres ver a esta familia sobrevivir a la noche, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Tu apoyo impulsa nuestra misión. Ahora corramos al veterinario. El trayecto hasta la clínica veterinaria fue un borrón de asfalto y adrenalina. Caleb conducía su furgoneta como si fuera una ambulancia, con las luces de emergencia parpadeando mientras zigzagueaba por el tráfico. A su lado, la respiración de Ángel había pasado del jadeo a un silbido aterradoramente superficial. La adrenalina del rescate se estaba desvaneciendo y la realidad catastrófica de su estado se estaba imponiendo. Sus ojos se volvían en blanco mientras su cuerpo entraba en shock. El aire acondicionado estaba a tope, pero ella ardía con una fiebre que irradiaba calor como una estufa. Caleb mantenía una mano en el volante y la otra descansando suavemente sobre su cabeza, susurrando oraciones, rogándole que aguantara solo unos kilómetros más. Entraron chirriando en el aparcamiento de urgencias, con los neumáticos humeando contra el pavimento. Caleb no esperó a aparcar bien. Dejó la furgoneta en la entrada y cogió a Ángel en brazos pidiendo ayuda a gritos. El personal, acostumbrado a las emergencias pero impactado por el estado del perro, salió corriendo con una camilla. Trasladaron con cuidado el cuerpo inerte de Ángel mientras una enfermera cogía la caja de cachorros. El olor estéril de la clínica reemplazó al polvo de la obra, pero la tensión era aún más espesa aquí. Cuando las puertas dobles se cerraron tras el equipo médico, separando a Caleb del perro que acababa de prometer salvar, sintió un peso aplastante de impotencia. La doctora Sarah Miller, la veterinaria jefe, echó un vistazo al cuello de Ángel y se puso pálida.
La herida no era solo un corte, era un trauma complejo. El alambre oxidado había seccionado tejido muscular y estaba peligrosamente cerca de la vena yugular, pero el verdadero enemigo era invisible. El olor a infección era insoportable. Necesitamos ponerla con suero y antibióticos de amplio espectro inmediatamente, ladró la doctora Miller a su equipo. Y meted a esos cachorros en la incubadora. Están severamente deshidratados e hipoglucémicos. La sala se convirtió en una colmena de caos controlado, con máquinas pitando y enfermeras moviéndose con urgencia ensayada. Mientras estabilizaban a los cachorros con glucosa y líquidos, reanimándose casi al instante gracias a su resistencia, la batalla de Ángel era mucho más desesperada. La doctora Miller salió a la sala de espera con expresión grave. Se sentó junto a Caleb, que todavía estaba cubierto de polvo y sangre seca. «Caleb, tengo que ser honesta contigo», dijo suavemente. «La herida externa es mala, pero tiene septicemia. La infección del óxido ha entrado en su torrente sanguíneo. Sus riñones están luchando y está severamente desnutrida. Necesitamos operar para limpiar el tejido muerto alrededor del cuello, pero la anestesia en su estado es un riesgo enorme». Caleb miró a través del cristal donde Ángel yacía sobre la mesa de acero inoxidable, conectada a una red de tubos. Parecía tan pequeña, tan derrotada. «Haga lo que sea necesario, doctora», dijo Caleb, con las lágrimas abriendo surcos a través de la suciedad de su cara. «Ella no ha luchado tanto solo para morir en una mesa cómoda. Es una madre. Necesita vivir». La doctora Miller asintió viendo la determinación en sus ojos. Volvió a entrar y comenzó la cirugía. La luz de cirugía en curso se encendió, un faro rojo de ansiedad que parecía burlarse de los segundos que pasaban. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Caleb. Paseaba por la pequeña sala de espera, aferrado a su Biblia desgastada, leyendo versículos sobre liberación y curación. Cada vez que pasaba una enfermera, el corazón se le subía a la garganta. Dentro del quirófano, la situación era crítica. Mientras la doctora Miller cortaba el tejido muerto, la presión arterial de Ángel se desplomó. Los monitores empezaron a gritar una advertencia aguda. «¡Se nos va!», gritó un técnico. La habitación se congeló. El corazón de Ángel, cansado del maltrato y el hambre, se estaba rindiendo. La doctora Miller trabajó frenéticamente, inyectando epinefrina y masajeando el pecho de Ángel. «Vamos, chica, no te atrevas a dejarme ahora», susurró con fiereza. Durante un minuto aterrador, la línea del monitor fue plana. El silencio en la sala era ensordecedor, más pesado que los bloques de hormigón a los que Ángel había estado atada. Pero entonces, como si escuchara el llanto lejano de sus cachorros desde la habitación al lado, volvió un pitido débil, luego otro. Su corazón aleteó y luego encontró un ritmo de nuevo. Era débil, pero estaba ahí. Había mirado a la muerte a la cara y le había gruñido de vuelta. Cuando la doctora Miller salió finalmente, parecía agotada, quitándose el gorro quirúrgico. «Lo ha conseguido», exhaló, apoyándose en el marco de la puerta. «Ha sido por los pelos. Se le paró el corazón por un momento, Caleb, pero ha vuelto. Llevo 20 años de veterinaria y rara vez he visto unas ganas de vivir tan fuertes». Caleb se derrumbó en una silla, hundiendo la cara entre las manos, temblando de alivio. La cirugía fue un éxito. La herida estaba limpia y cosida, pero la batalla no estaba ganada todavía. La noche sería la verdadera prueba. Trasladaron a Ángel a una jaula de recuperación, envuelta en mantas calientes, con una almohadilla térmica y fluidos bombeando vida de nuevo en sus venas. Caleb se negó a irse a casa. Acercó una silla justo a los barrotes de su jaula. El personal de la clínica, conmovido por su devoción, le permitió quedarse. Cuando bajaron las luces para pasar la noche, Ángel abrió finalmente los ojos. Estaban aturdidos y vidriosos, pero cuando vio a Caleb, no apartó la mirada. Reconoció a su salvador. La crisis, sin embargo, tuvo un giro más. En mitad de la noche, Ángel se puso inquieta, gimiendo suavemente. Intentó levantarse, tirando de sus vías intravenosas. Caleb entró en pánico, pensando que tenía dolor, pero entonces se dio cuenta de dónde miraba. Estaba mirando fijamente a la incubadora al otro lado de la habitación, donde dormían sus cachorros.
No descansaría hasta saber que estaban a salvo. Caleb preguntó a una enfermera si podía traer uno. La enfermera colocó con cuidado al cachorro más fuerte cerca de la nariz de Ángel. Ella olfateó profundamente, lamió la cabeza del cachorro una vez y luego soltó un suspiro largo y profundo, descansando finalmente la cabeza. Su ritmo cardíaco se estabilizó al instante. A la mañana siguiente, la transformación era sutil pero innegable. La fiebre había remitido. Ángel estaba sentada, observando el ajetreo de la clínica con una dignidad tranquila. Su cuello estaba fuertemente vendado, haciéndola parecer un soldado herido, pero la luz había vuelto a sus ojos. Cuando la doctora Miller revisó sus constantes, sonrió. Su función renal está mejorando. Los antibióticos están funcionando. Creo que nuestra chica se va a poner bien. Era el milagro por el que habían rezado, pero la victoria emocional apenas comenzaba. Mientras Caleb alimentaba a Ángel con su primera comida real, un cuenco de alimento de recuperación alto en calorías que devoró con educación pero con ansia, la doctora Miller entró con mirada sombría, sosteniendo un portapapeles. Caleb, la hemos escaneado buscando un microchip. No tenía, pero la policía ha visto las imágenes de seguridad que les diste. Han identificado el coche. Las ruedas de la justicia estaban girando. El monstruo que hizo esto ya no era un fantasma abstracto, era un objetivo. La noticia pareció empoderar a Ángel. No era solo una víctima, era una superviviente que ahora era el centro de un movimiento. Se puso de pie, temblorosa sobre sus patas, y soltó un ladrido. No de miedo, sino de afirmación. Caminó hacia Caleb y presionó su cabeza contra su pecho, moviendo la cola lenta pero fuertemente. Era un pacto sellado con sangre y redimido por amor. La noche oscura del alma había terminado. Ángel y sus cachorros estaban vivos. Habían sobrevivido al calor, al alambre y a la infección. Ahora enfrentaban un nuevo desafío: aprender a ser una familia en un mundo que no intentaba hacerles daño. Caleb miró las 6 vidas que había salvado y supo que la suya tampoco volvería a ser la misma. Había ido a arreglar un cable y terminó arreglando una familia rota. La tragedia había terminado. La curación estaba a punto de comenzar. Esta valiente mamá luchó contra la muerte y ganó. Ahora necesita un nombre para su nueva vida. ¿Qué nombre? ¿Debería ponerle Caleb? Sugiere un nombre bonito en los comentarios. Y si te alivia que haya sobrevivido, escribe amén para bendecir su recuperación. Han pasado 2 meses desde aquella tarde de pesadilla bajo el calor abrasador de Sevilla. Y si vieras a Ángel hoy no te creerías que es el mismo perro. Madre mía, qué cambio. La transformación es poco menos que un milagro. Aquel esqueleto envuelto en alambre de espino ha desaparecido por completo, reemplazado por una criatura radiante llena de vida y vigor. Su pelaje, que estaba apelmazado con sangre y mugre, ha vuelto a crecer denso, brillante y del color de la miel pura. La profunda y furiosa cicatriz de su cuello es ahora solo una fina línea oculta bajo su pelo nuevo, una marca de guerra que cuenta la historia de su supervivencia. Ha ganado casi 10 kilos de músculo sano, y las costillas que antes sobresalían dolorosamente ahora están cubiertas por una capa saludable de suavidad. La verdadera magia ocurrió durante su día de spa, una pequeña celebración por su recuperación. Caleb preparó un baño templado en el patio de su casa, usando un champú suave de avena para calmar su piel cicatrizada. Mientras el agua tibia se llevaba los últimos restos del polvo de aquel descampado, Ángel no se apartó. Se apoyó en el masaje, cerrando los ojos en puro éxtasis. Fue una especie de bautismo, lavando el trauma de su pasado. Cuando Caleb la secó con una toalla mullida y la cepilló, parecía un perro de concurso. Empezó a dar vueltas en círculos, ladrando alegremente a la manguera, con la cola moviéndose tan fuerte que todo su cuerpo se contoneaba. La madre triste y rota se había ido. Un cachorro juguetón y feliz había ocupado su lugar. ¿Y los cachorros? Esos 5 paquetitos que estaban sin vida son ahora unos agentes del caos absoluto. Son unos tiburones terrestres, regordetes y llenos de energía, con dientes afilados como agujas y unas ganas inagotables de jugar. Gracias a la dedicación de Caleb y a la leche de Ángel,
Crecieron fuertes y sin miedo. El jardín es su reino, donde luchan, persiguen mariposas y atacan los cordones de los zapatos de Caleb con ferocidad. Son unos terremotos. Ángel los vigila, ya no con los ojos aterrorizados de una madre que teme por sus vidas, sino con la mirada orgullosa y relajada de quien sabe que sus bebés están a salvo. Incluso se une a sus juegos, rodando por la hierba verde, enseñándoles cómo ser perros. Es la imagen viva de una familia restaurada. Mientras la familia sanaba, la justicia seguía su curso en segundo plano. La policía utilizó las imágenes de seguridad que Caleb proporcionó para rastrear el coche de lujo. La mujer, una rica agente inmobiliaria que se creía por encima de la ley, fue detenida en su propia oficina. Las noticias informaron que fue acusada de 6 cargos de maltrato animal y se enfrenta a pena de cárcel y a una multa astronómica. La comunidad estaba indignada y su reputación quedó destruida. Se lo tiene merecido. Fue una dosis satisfactoria de karma. Mientras ella se sentaba en una celda fría, la basura que intentó tirar vivía como la realeza. El universo había equilibrado la balanza. El mal fue castigado y los inocentes fueron exaltados. Con el paso de las semanas, llegó el momento de buscar hogar para los cachorros. Caleb examinó con lupa a cada solicitante, asegurándose de que irían con familias que los tratarían como príncipes. Uno a uno, los cachorros se fueron a sus hogares definitivos, dejando a Caleb y a Ángel solos. Caleb había planeado originalmente ser solo casa de acogida temporal para Ángel hasta que estuviera bien para ser adoptada, pero ¿a quién quería engañar? El vínculo forjado en el fuego de aquel rescate era inquebrantable. La primera vez que un posible adoptante vino a verla, Caleb sintió un nudo en el estómago. Miró a Ángel y ella lo miró a él, apoyando su pesada cabeza contra su pierna. Eso fue todo. Caleb quitó el anuncio de adopción de Internet. Ella ya estaba en casa. La escena final de nuestra historia tiene lugar en el porche de Caleb, mientras el sol se pone, pintando el cielo andaluz en tonos naranjas y púrpuras. El calor ya no es una amenaza, es solo una calidez suave en una tarde tranquila. Caleb se sienta en su mecedora, con su Biblia abierta en el regazo y una taza de café en la mano. A su lado, tumbada en una cama ortopédica suave y cara, está Ángel. Ya no está atada a un pilar oxidado, ahora está atada solo por amor. Duerme profundamente, moviéndose ligeramente mientras sueña con perseguir ardillas, segura al saber que nunca más pasará hambre, sed ni soledad. Este viaje desde el borde de la muerte hasta este momento de paz perfecta es un testimonio del poder de la compasión. Ángel fue tirada como basura, considerada inútil por un monstruo, pero encontrada por un hombre que vio un tesoro. Nos recuerda que, por muy oscuro que sea el mundo, todavía hay gente como Caleb dispuesta a parar, ayudar y amar. La historia de Ángel no es solo sobre el rescate de un perro, es sobre la redención del alma. La mano que salva es siempre más poderosa que la mano que hiere. Esta historia demuestra que cada animal merece una segunda oportunidad. Ahora tengo una pregunta seria para vosotros. ¿Creéis que la mujer que hizo esto merece perdón o debería pudrirse en la cárcel para siempre? Dejadnos vuestra opinión honesta en los comentarios. Si este rescate te tocó el corazón, por favor deja un me gusta para apoyar nuestro canal. Cada like nos ayuda a contar más historias como la de Ángel. Y finalmente, comenta amén para bendecir la nueva vida de Caleb y Ángel juntos. Gracias por vernos y recordad, sed el milagro que alguien necesita hoy.